Hola a todos. El día de hoy, el equipo 6 de la clase de Balance de Materia y Energía, conformado por las compañeras Kareimi Adonay Flores Garduño, Alondro Campo Reina, Montserrat Rosales Vázquez, Blanca Jimena Gorgonio Velázquez, Angélica Noemí Trujillo Estrada y su servidora Arellano Sánchez Rosa Elena, presentaremos el proceso del ejercicio 461 del libro Felder. Para empezar, la alimentación fresca a un proceso para producir amoníaco contiene nitrógeno e hidrógeno en proporción estequiométrica y un gas inerte. La alimentación se combina con una corriente de recirculación que contiene las mismas tres especies. Y esta corriente combinada se alimenta a un reactor donde se logra una conversión baja del nitrógeno en un paso. El efluente del reactor pasa a un condensador, la corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco formado en el reactor y a la del gas, compuesta por productos inertes y el nitrógeno. Sale sin reaccionar del condensador. La corriente del gas se divide en dos fracciones de la misma composición. Una se retira del proceso como corriente de purga y la otra es la de recirculación, que se combina con la alimentación fresca. En todas las corrientes que contienen nitrógeno e hidrógeno, ambas especies se encuentran en proporción estequiométrica. La reacción química que nosotros consideramos fue la siguiente. Nitrógeno diatómico, 3 moléculas de hidrógeno diatómico, es igual a 2 moléculas de amoníaco. Lo primero que haremos será comenzar con el diagrama. Primero se colocará el reactor y el condensador. Posteriormente, las flechas que representarán las corrientes de entradas y de salidas en el reactor y el del condensador. El punto de división de gases y el punto de recirculación para ir indicándolas. Según los componentes que nos dice el problema, agregaremos si hay composición de nitrógeno, hidrógeno, gas inerte o amoníaco en la corriente. Como vemos, la alimentación se combina con una corriente de recirculación, lo que forma la alimentación al reactor. Del condensador van a salir dos corrientes, una de gases que se fraccionan en recirculación y otra en purga, según corresponda, y otra que será nuestro producto final de amoníaco. Las variables que nosotros identificaremos en este diagrama son las siguientes. N1 será nuestra alimentación fresca, N2 nuestra alimentación al reactor, N3 la salida del reactor, N4 nuestro producto, que será la cantidad de amoníaco formado, N5 la salida de gases del condensador, N6 corriente de recirculación, N7 corriente de purga, cada una con sus respectivos componentes. Bueno, una vez ya marcadas las corrientes, procedemos con los incisos. El inciso A nos dice, sea X10 la fracción molar de productos inertes en la alimentación fresca, FSP, la conversión en un paso de nitrógeno e hidrógeno en el reactor, y YP la fracción de gas que sale del condensador que se purga, o sea, moles de purga sobre moles totales, tomando como base un mol de alimentación fresca, dibuja y marca en su totalidad el diagrama de flujo incorporando en el mayor grado posible el X10, F de SP y YP. Bueno, sabemos que X10 será la fracción molar de productos inertes, lo que nosotros etiquetamos como X1I, que la fórmula sería X10 viene siendo igual a moles de A sobre moles totales, que también viene siendo igual a N1I sobre N1. También sabemos que X10 es igual a los moles del gas inerte en la alimentación sobre el total de moles en la alimentación, por lo que al despejar nos vendría quedando que N1 de I es igual a N1 por X10 y que para los moles en la alimentación del nitrógeno e hidrógeno nos queda que N1 por 1 menos X10 entre 4 y 3N1 por 1 menos X10 entre 4. Debemos recordar que el problema nos dice que el nitrógeno y el hidrógeno están en proporciones estequiométricas en todas las corrientes que contengan estas especies, por lo que agregamos los coeficientes estequiométricos del nitrógeno e hidrógeno.
que se van a multiplicar por 1 menos X10 sobre el total de moles, que en este caso serían 4. Después de la fórmula de conversión en un paso de nitrógeno, podemos despejar la cantidad de nitrógeno que sale del reactor, de la fórmula que sería F de SP igual a N de nitrógeno menos N3 de nitrógeno sobre 2N, sobre N2, perdón, de nitrógeno. Y el despeje nos queda que los moles que salen del reactor son iguales a 1 menos la conversión de nitrógeno multiplicando a los moles de nitrógeno que se alimentan al reactor. Bien, la fracción de gas que sale del condensador que se purga, o sea, los moles purgados sobre los moles totales, viene siendo YP igual a moles purgados sobre moles totales, que también es igual a N7 sobre N5. Si se conoce la fracción del gas que se purga, también podemos conocer la fracción de gas de la recirculación, haciendo la diferencia de 1 menos YP. Según el análisis anterior, podemos llenar el diagrama, la composición de moles en las corrientes, utilizando esas tres variables. Ahora, el inciso B también nos dice que, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escriba un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimentan al reactor, los moles de amoníaco producidos y la conversión total de nitrógeno. Cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. Y empezamos con los moles de alimentación al reactor. Para encontrar los moles totales que se alimentan al reactor, primero encontraremos lo que son los moles de las especies en esa entrada, haciendo el balance en el punto de recirculación para el nitrógeno, para el hidrógeno y el gas inerte. Ahora, viendo el diagrama, vamos a sustituir los valores que están en términos de las tres variables. Este balance es sin reacción, por lo que tenemos entradas iguales a las de las salidas. Para cada especie vamos a tener dos entradas, de la alimentación fresca y la de recirculación respectivamente, y una salida que es la alimentación al reactor de dicha especie, la cual es la que encerramos en rojo y la que queremos despejar. Por lo tanto, si conocemos los moles totales de nitrógeno, los de hidrógeno y los de gas inerte, al sumarlos, tenemos la entrada total de moles al reactor. Ahora, para los moles de amoníaco producidos que salen del condensador, vamos a ocupar la fórmula de grados de avance de la reacción. Primero para el nitrógeno. Para ello vamos a necesitar la cantidad de nitrógeno que sale del reactor, N3 nitrógeno, y la cantidad alimentada, que es N2 nitrógeno. Con la siguiente ecuación podríamos despejar N3 nitrógeno, teniendo N3 nitrógeno igual 1 menos FSP por N2 nitrógeno. Para que en nuestra fórmula de grado de avance de la reacción podamos despejar el grado de avance, nos queda tal que el grado de avance es igual a la alimentación de moles de nitrógeno al reactor N2 nitrógeno menos los moles que salen de N3 nitrógeno. Esta diferencia nos da el grado de avance y también nos indica que esa es la cantidad de moles de nitrógeno han reaccionado. Bueno, ahora aplicamos la fórmula de grado de avance de la reacción para encontrar la salida de amoníaco del reactor. Entonces, N3 amoníaco es igual a la cantidad de amoníaco alimentado al reactor, que es 0, más su coeficiente, que es 2, por el grado de avance de la reacción. Como ya vimos, corresponde a los moles de nitrógeno que han reaccionado, por lo que se puede sustituir esa parte por FSP N2 nitrógeno. La conversión del nitrógeno por los moles de alimentación, quedándonos la fórmula como N3 amoníaco es igual a 2
FSP por N2 nitrógeno. Y ahora, según el balance de amoníaco del condensador, sabemos que la entrada es igual a la salida, por lo que resolviendo la ecuación tendríamos el producto final de amoníaco del sistema. Por tanto, la conversión total de nitrógeno, ahora para obtener la conversión total necesitamos saber la cantidad que se alimenta al sistema, N1 nitrógeno, y la cantidad total que sale, que correspondería a la salida de nitrógeno en la corriente de purga, N7 nitrógeno. Para ello despejamos de las ecuaciones. N1 nitrógeno igual a N1 por 1 menos X10 sobre 4. Y N7 de nitrógeno es igual a YP1 menos FSP por N2 nitrógeno. Luego los valores se sustituirán en la fórmula de grado de conversión total, que son los moles que entran de la alimentación menos los moles que salen de la purga, sobre los moles que entran en la alimentación. En el inciso B nos dice que resolvamos las ecuaciones que planteamos en el inciso A para encontrar los moles de alimentación al reactor, el producto formado de amoníaco y la conversión total de nitrógeno, usando como valores en X10 0.1, en la conversión en un paso de nitrógeno de 0.20 y en la relación moles purgados entre moles totales del condensador como 0.10. Ahora, retomando las ecuaciones que obtuvimos, tenemos que para la alimentación al reactor encontraremos los moles de nitrógeno, los moles de hidrógeno y los moles de gas inerte para poder sumarlos y que nos dé el total de moles en la alimentación del reactor. Ocupamos las ecuaciones. En la de N2 nitrógeno tenemos que N1 por 1 menos X10 entre 4 correspondería a la alimentación de nitrógeno más la alimentación de nitrógeno de la recirculación 1 menos YP por 1 menos SP por la cantidad de nitrógeno que entra al reactor. Sustituimos los valores que conocemos. Conocemos N1, 1 mol, X10, 0.01, YP 0.10 y la conversión de nitrógeno FSP 0.20. Realizamos las operaciones. Al final tendremos que 0.2475 más 0.72 que multiplica a la cantidad de nitrógeno que entra al reactor. Esta cantidad de nitrógeno se restará con la que está del otro lado de la igualdad para que al final nos quede que la cantidad de nitrógeno que entra al reactor será 0.2475 entre 28, entonces 0.8839 mol serán los moles que entran al reactor de nitrógeno. Hacemos lo mismo para el hidrógeno. Como ya planteamos la ecuación, sustituimos los valores que conocemos, N1 1 mol, X10 0.1, YP 0.10, FSP 0.20. Hacemos lo mismo, este 0.72 N2 de hidrógeno se restará con el que está del otro lado de la igualdad. Al despejar tenemos 0.7425 mol sobre 0.28 que nos da el resultado total de moles de hidrógeno, 2.7517 moles. Para encontrar la cantidad de gas inerte que entra al reactor, igual hacemos lo mismo, sumamos la cantidad que hay en la alimentación más la cantidad que hay en la recirculación. Sustituimos N1 1 mol, que es 10 0.1, YP 0.10.
nos queda como total de gas inerte en la alimentación del reactor 0.1 mol. Ahora, ya que sabemos qué cantidad de moles hay en cada una de las especies de la alimentación al reactor, el total nos da el total de la alimentación al reactor al sumarlas. Entonces, la alimentación al reactor es 3.6356 mol. N2 es 3.6356 mol, lo que representa la entrada al reactor. Para el producto formado de amoníaco, vamos a ocupar la fórmula de grado de avance de la reacción. Para ello necesitamos conocer al menos una entrada de reactivo al reactor y una salida de un reactivo o un producto del reactor. Para este caso, como ya tenemos N2 de nitrógeno, pues podemos conocer cuánto sale utilizando esta fórmula. N2 va a ser igual a 1 menos FCP por N2 de nitrógeno. Sustituimos los valores, nos da que 1 menos 0.20 por 0.8839 mol. Este es lo que sacamos anteriormente. Ya tenemos la cantidad de amoníaco que sale, la cantidad de nitrógeno que sale del reactor 0.7071 mol. En el grado de avance de la reacción podemos despejar el grado de avance y nos queda que el grado de avance es igual a N2 de nitrógeno menos N3 de nitrógeno. Sabemos que si restamos esta diferencia hace los moles que reaccionan de nitrógeno, porque si restamos los moles alimentados menos los moles que salen, nos quedan los moles que reaccionan. Entonces los moles que reaccionan son iguales al grado de avance de la reacción. Aplicamos el grado de avance de la reacción para el amoníaco. Tenemos que el amoníaco que va a salir, el que se forma del reactor, va a ser igual a 2, que es su coeficiente estequiométrico en la reacción, por el grado de avance. Nosotros ya del despeje sabemos que el grado de avance es N2 nitrógeno menos N3 nitrógeno, lo que es igual a los moles que reaccionan. Para ocupar nuestra FCP, sabemos que si multiplicamos FCP por los moles que entran de nitrógeno, nos da también los moles que reaccionarán de nitrógeno. Entonces sustituimos los valores que conocemos, 0.20 para FCP y 0.8839 mol para N2 de nitrógeno. Y nos queda el total de amoníaco formado, 0.3536 mol. Para la conversión total de nitrógeno, recordemos que en la fórmula necesitamos saber cuánto nitrógeno es alimentado al principio y cuánto de ese nitrógeno sale. Entonces necesitamos conocer los valores de N1, N2 y de N7, N2, que corresponden el primero a la alimentación al principio del sistema y el segundo a la corriente de purga. Sustituimos para el primero N1 igual a 1 mol, 1 menos 0.0134, y nos da que la cantidad de moles de nitrógeno al principio de la alimentación es 0.2475 mol. Ahora, para conocer la cantidad que sale de nitrógeno, es YP por 1 menos FCP por la cantidad de nitrógeno que entra al reactor. Tenemos 0.10 por 1 menos 0.20, 0.80 por 0.8839 mol, nos da como resultado 0.0707 mol que salen totales del sistema. Entonces ya simplemente lo sustituimos en la fórmula de conversión total de nitrógeno. 0.2475 mol menos 0.0707 mol entre 0.2475 mol. Nos da como resultado 0.7143.
En el inciso D nos pide que escribamos un programa de hoja de cálculo para hacer los cálculos del inciso A y poder determinar los cálculos que se tienen que llevar posteriormente a la tabla. Al momento de obtener el nitrógeno podemos deducir que será Na y el gas inerte tomará el valor de N0. Gracias a esto se nos facilitará encontrar las incógnitas de NT, NP y F de la tabla que el ejercicio nos proporciona. Entonces, aplicaríamos una fórmula que involucre los datos, es decir, combinar los valores de Na y N0 para sacar las tres columnas faltantes y formar así un cálculo que nos facilitará sacar los datos. Inicialmente tenemos que Na va a ser igual a 0.8839, por lo que debemos calcular otros tres resultados más para utilizarlos y obtener NT. Entonces, continuando con el dato inicial, nos va a ayudar a encontrar el siguiente resultado. Deberemos de aplicar una pequeña fórmula que va a involucrar X10, F, SP y YP, quedando de la siguiente manera. 1 menos 0.05 de X10 sobre 4 más 1 menos 0.10 de YP por 1 menos 0.20 de SP por 0.8839, que es nuestro valor inicial. Esto será igual a 0.8739. A este resultado le vamos a restar el valor inicial para igualarlo a 0, quedando un valor negativo que es el menos 0.00999. Ahora, utilizando la herramienta Solve que se encuentra en la barra de herramientas de datos, la vamos a seleccionar. Lo primero que nos pide es el objetivo de la celda. Vamos a definir como objetivo al valor negativo. Posteriormente seleccionaremos valor que va a ser igual a 0 y el cambio de celda que será nuestro valor inicial de 0.8839. Le vamos a dar clic en resolver y Solve nos da directamente el resultado. Lo mismo va a pasar con N0. Al conocer el valor inicial de N0, vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos con Na. Al obtener ya los datos, los resultados, vamos a aplicar la siguiente fórmula para poder obtener el valor de NT, que sería 4 por Na más N0. Y nos va a dar el valor que va a estar en la tabla oficialmente, que sería 3.8929. Para obtener los demás resultados vamos a aplicar exactamente el mismo método para sacar lo que sería NP y F. Las fórmulas finales de estas van a cambiar, siendo así que NP va a ser igual a Na por 2FSP y para F sería igual a 1 menos X10 sobre 4 menos YP por 1 menos FSP por Na sobre X10 sobre 4, teniendo así todos los valores de la tabla. En conclusión, este tipo de ejercicios los podemos ver más aplicados a la industria. Al realizar dicho ejercicio podemos encontrar resultados con dos tipos de métodos diferentes. En este caso utilizamos como herramienta de apoyo Excel, ya que nos facilitó la resolución de dicho problema.